¿cómo se llama tu iglesia? Pero ¿qué es la iglesia? Pedro es la roca. Le dice, tú eres Petros. Petros es una piedra, claro, eso es innegable, y en latín lo mismo. Hola amigos, nuevamente con ustedes. Carlos Julio Ramírez. Y Sara Elena Pachón, sus servidores y amigos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante para todos y es el tema de ¿qué es la iglesia? Habíamos hablado en el video anterior acerca de cómo comenzar una iglesia y vimos la cantidad de ejemplos que aparecen en las escrituras de Pablo saludando a la iglesia que está en su casa, pero nos surgió por medio de preguntas de alguien acerca de, pero ¿qué es la iglesia? De manera que nos parece interesante ir como al inicio de lo que la misma escritura dice con respecto a lo que es la iglesia. Pero veamos un pasaje donde es nombrado esta palabra precisamente por medio del Señor Jesucristo en un diálogo que tenía con los apóstoles y específicamente con el apóstol Pedro, ¿no? Sí, Señor. Dice Mateo 16, 13 al 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con Pedro, una de las cosas que le dice es que sobre él es Cristo, porque de hecho la misma Biblia declara que Jesucristo es la roca. Desde el Antiguo Testamento la palabra roca fue utilizada para referirse a Dios, no a un ser humano mortal. La roca de mi salvación, dicen los salmos. Y aquí habla de Pedro, siendo a quien el Señor posteriormente en el versículo 19 de Mateo 16 dice que le iba a dar las llaves del reino. Es que el versículo se ha tergiversado durante muchos siglos, claro, pretendiendo decir que Pedro es la roca, ¿cierto? Por una mala interpretación, porque cuando la Biblia es revelada en el Nuevo Testamento, la Biblia es revelada en el idioma griego y no en un idioma como lo conocemos nosotros en español. De manera que cuando Jesús habla en griego con Pedro, le dice, tú eres Petros. Petros es una piedra, claro, eso es innegable, y en latín lo mismo. Pero cuando dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, Petra es una peña muy grande. Que es el mismo Jesucristo. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Él dijo que iba a edificar su iglesia. Entonces, ¿la iglesia es de quién? Del Señor Jesucristo. Exactamente, porque él lo dijo que iba a edificar su iglesia. A veces nos preguntan, hermana Sara, y muchos, ¿cómo se llama tu iglesia? Y no, la iglesia no es nuestra, primero. Segundo, no tiene nombre porque es su iglesia. Es algo que se nos olvida. O sea, que la decir. Referencia que se hace es a que pertenece a, Ahora, precisamente, ¿qué significa iglesia? Porque seguimos con la duda. La palabra original es en griego eclesia. ¿Y qué es lo que significa en español la palabra eclesia? En español, los llamados fuera de... Exacto. Es como la palabra santo, ¿no? La palabra santo es una palabra que la idea o lo que significa la palabra santo es apartados del mundo. Entonces, eclesia o iglesia es una palabra que significa los llamados fuera. Ese es el contexto bíblico que debemos entender. No como un edificio, ¿no? Muchas veces uno dice, ay, vamos a la iglesia. Sí. Y el término es incorrecto porque la iglesia se está refiriendo específicamente al grupo de personas. Al grupo de personas. Y algo importante también es decir que iglesia no es un individuo, porque más adelante vamos a ver cómo las palabras sinónimas de iglesia se refieren a cuerpo, y un cuerpo no es solamente un miembro. Entonces, ¿cuándo comenzó entonces este grupo? Exactamente. ¿Cuándo se inauguró aquella iglesia que el Señor dijo que había de venir? El día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se nos narra este acontecimiento de estas personas que al obedecer la predicación del apóstol Pedro y de los otros apóstoles, obedecieron a lo que se estaba diciendo. Mire, hermana, no sé si se recuerda Hechos 2:41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué? Añadidos. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 dice personas. Como 3,000 personas. Y Hechos 2:47 nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿En dónde se encuentran los salvos según Hechos 2:47? En la iglesia. Ok, entonces, iglesia es la reunión de personas que han obedecido a un mandamiento, al evangelio del Señor Jesucristo, que se han bautizado, y es el Señor, lo decíamos en el audio pasado, es el Señor el que añade a la iglesia. No es el individuo, es Dios quien añade. ¿A quién? A quien obedece y se somete a la voluntad de Él, a lo que Jesucristo vino a enseñar. Bueno, ¿y hay palabras sinónimas con las cuales se podría mencionar a la iglesia?
Sí, el Nuevo Testamento nos dice varias de ellas. Ahora decíamos cuerpo. El apóstol Pablo utilizó varias analogías con respecto a la iglesia y el cuerpo. Él dijo que un cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro en ese cuerpo tiene una función, ¿verdad? Okay, sí, recuerdo 1 Corintios 12. Sí, 12, léelo. 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Buenísimo este pasaje, amigos y esposa mía. Es el hecho de que uno a veces escucha decir, es que tú eres iglesia. Pero según el Espíritu Santo dice que no. Iglesia es una reunión de personas que se han sometido a la voluntad de Dios, que han hecho lo que Dios manda a través de Jesucristo, sí, y se convierten en parte de ese cuerpo, miembros es que cada uno. Sí, claro, cuando dice hay miembros, está refiriéndose claramente que no es una persona, sino que es como decir tu mano es un miembro, el brazo es otro miembro. Exactamente. Ok, sí, claro, este pasaje aclara bastante el tema. Y muchas veces la Biblia habla de eso. Por ejemplo, Efesios 4, Colosenses dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la reunión de las personas que profesan la misma fe, porque obviamente no todo el mundo. ¿Los romanos eran parte de ese cuerpo? No. ¿Los griegos? No. Es más, antes de venir Cristo y de morir, nosotros tampoco éramos parte de ese cuerpo, eran los judíos nomás. Ellos eran parte de ese cuerpo. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza principalmente sinónima a iglesia es asamblea. Es la que también se oye decir congregación, ¿cierto? O congregación, exactamente. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué iglesia es sinónimo de? Cuerpo. Casa. De cuerpo anteriormente. Cuerpo, y casa. En este pasaje dice casa de Dios. La casa de Dios, el cuerpo de Dios. Uno buenísimo. O sea que cuando estamos congregados, estamos en la casa de Dios. Sí, y no importa el lugar. Y exactamente, no se refiere al edificio, a la bodega, al garaje. Entiendo. No, estamos reunidos como casa de Dios, porque Él está morando allí. Otro término para ejemplarizar lo que significó y significa la iglesia para el Señor es que la compara con la esposa. Algún pasaje dice que la esposa del Cordero. En Efesios 5, 25, leamos por favor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. En ese contexto de Efesios 5, habla de la relación de un hombre con su esposa, como marido, y él pone a la iglesia como ejemplo, como la desposada del Cordero. Lo ratifica Apocalipsis, creo que capítulo 21. Vi a la desposada del Cordero, refiriéndose a la iglesia. Y dice, mire, marido, usted debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? ¡Wow! Fue tan profundo y grande el amor del Señor por su iglesia que dio su vida por ella. Y él está en el contexto diciendo al marido que de esa misma manera debe amar a su señora, a su esposa. O sea, que debe hasta entregar su vida por ella. Exactamente. Wow, me siento privilegiada. Eso. Bueno, otro término usado es pueblo de Dios. Pueblo de Dios no es todo aquel que cree en Dios. Pueblo de Dios identifica a los creyentes que se han sometido a su palabra. Primera de Pedro 2:9, fíjate cómo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Este término implica una compra. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 1 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata o joyas preciosas, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Todos aquellos entonces que nos hemos sometido a Cristo, su sangre nos ha comprado y empezamos a formar parte de ese wow, de pueblo, ese linaje. Wow, este texto de ese es pueblo bastante adquirido. motivador, pensaría yo, para decir, wow, yo quiero pertenecer. Y pueblo, y ahora algo más íntimo, familia de Dios. En Efesios 2:19, el Espíritu Santo, por boca de Pablo, lo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
Hay quienes hacen alarde de un apellido, por ejemplo, los Pachón, los Ramírez, Sí. qué sé yo, no, los Carvajal, los Ardila Lule. No estoy menospreciando ningún apellido, pero cuando uno hace alarde de un apellido es porque se siente honrado por ser parte de la familia. Orgulloso, y qué tal ser miembros de la familia de Y Dios. ser Wow. de la familia de Dios debería generarnos tal grado de gozo Honor, y privilegio honra. que incluso cuántas veces, hasta en las novelas que ve por allí o ha visto en alguna ocasión, alguna escena donde el patriarca, el padre de familia, la madre, dicen a un hijo, has deshonrado Nuestro apellido. nuestro apellido. Sí. Es tremendo. Es lo mismo que Dios espera de nosotros. Wow. Otro término que se utiliza es rebaño de Dios, porque somos como esas ovejas y tenemos un gran pastor. Cuando el apóstol Pablo hablaba con los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, una de las cosas que les dice es lo siguiente, en Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. El rebaño, ¿a qué se refiere entonces? A los santos, sí, a la iglesia local, en este caso a los santos que estaban en Éfeso, porque él está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, de la iglesia local. Entonces, podemos tener en cuenta que la Biblia nos da varios, hemos escogido solamente algunos para referirse a la iglesia, a estos santos que han sido llamados fuera. Perdón, también he escuchado o entendido que también se puede llamar Monte de Sión. Sí, desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 2, habla acerca proféticamente, lo que pasa es que es mucho más extenso, pero proféticamente desde el Antiguo Testamento fue llamado el Monte de Sión, donde todas las naciones habrían de ir. Como estamos haciendo un video un poco más corto, entonces por eso no cité pasajes del Antiguo Testamento donde se profetizaba acerca de este reino o iglesia, que son palabras sinónimas. En conclusión, podemos comprender que la Biblia usa términos sinónimos de iglesia como cuerpo, como esposa de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios y rebaño. Tremendo. Podemos entonces entender y analizar lo deseable que debería ser para cualquier persona formar parte de su iglesia. No de una iglesia, y uso el término iglesia como una denominación de las tantas iglesias que existen cristianas, sino de la iglesia que Cristo fundó hace más de 2000 años allá en Jerusalén. Es un privilegio poderles ayudar si ustedes están interesados, si ustedes quieren estudiar de la palabra de Dios. Estamos para ayudarles, háganoslo saber. Hay un número telefónico que podemos dar para que nos llamen si desean. Y hacer todas las preguntas que quieran. Perfecto. 310-493-3524. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Así es. Gracias, amada mía. Que el Señor nos bendiga. Ojalá, a ustedes. Ojalá quieran formar parte también de esta familia si aún no lo es. El Señor les bendiga. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad.